Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, lo primero, muchas gracias. Un placer estar aquí junto a compañeras de otras ONG y representantes de la sociedad civil y la política para hablar de la situación de los animales en las granjas industriales y de cómo podemos avanzar para erradicar el maltrato animal de nuestra sociedad. Antes de comenzar mi presentación, bueno, no está aquí, pero espero que lo esté viendo, lo vea después por streaming, quería agradecer especialmente a Cristina Narbona su labor todos estos años siendo punta de lanza en la protección animal. Sé que no es fácil abrir camino en los partidos políticos con la cuestión animal y Cristina ha sido una de las pioneras en la política española en este sentido y desde aquí mi más sincero agradecimiento. En mi charla voy a hablar de la situación del bienestar animal en la industria agroalimentaria española y europea, pero me voy a centrar sobre todo en España. Más de 300 millones de animales viven en jaulas o pasan casi toda su vida en jaulas en Europa. España es el país europeo que mayor número de animales en jaula. Estamos hablando de un total de 90 millones de animales enjaulados. Podríamos decir que hay 2 animales enjaulados por cada humano en España. Nosotros en Igualdad Animal llevamos más de 15 años documentando la situación de los animales en las granjas industriales, haciendo investigaciones en granjas, mataderos, no solo en España, sino alrededor del mundo, precisamente bajo una premisa, y es que la sociedad tiene derecho a conocer esa información. Estamos hablando que la industria cárnica es una de las más herméticas del mundo y cuando empezamos Igualdad Animal en el 2006, uno de nuestros motores, una de nuestras premisas era la sociedad tiene que conocer la situación de los animales en las granjas industriales. Los consumidores tienen derecho a saber cómo están los animales en las granjas, cómo están los animales en los mataderos, antes de que consumamos esos productos en los supermercados. Un pequeño warning para mi presentación. Me ha costado seleccionar imágenes que fueran suaves dentro de lo que son las granjas industriales. Lo he hecho, pero bueno, a lo largo de la presentación hablaré de cuestiones que nos hemos encontrado en las investigaciones de igualdad animal y no son casos puntuales. Estamos hablando de que el maltrato animal en la ganadería industrial es algo sistemático. Y bueno, a lo largo de la presentación hablaré de alguna de estas cuestiones, pero las imágenes, no he puesto imágenes de muchas cosas que nos hemos encontrado en las granjas industriales. Para empezar, como estamos hablando de esta iniciativa y de por qué como sociedad tenemos que poner fin a las jaulas o por qué estamos avanzando como sociedad y ahora hay un amplio sector de la sociedad que no ve correcto, en todas las encuestas están esos indicadores, el que encerremos animales de por vida en jaulas, la sociedad va avanzando y ahora mismo pues eso plantea ciertos dilemas éticos y no solo las ONG, la sociedad civil en general, los consumidores cada vez tienen más preocupaciones sobre el bienestar de los animales y que mantengamos animales encerrados, hacinados en las granjas industriales de por vida sin que puedan desarrollar ningún comportamiento básico, pues es algo que plantea muchos dilemas éticos y que en nuestro trabajo de investigación precisamente hemos querido llevar a la agenda pública para que cada vez vayamos cuestionando esto y que digamos que ese debate social que está muy avanzado pues también pueda ir permeando en las instituciones públicas y pueda ir generando iniciativas legislativas como ahora la oportunidad histórica en la que nos encontramos, que es que desde Europa se va a pedir el fin de las jaulas en las granjas industriales. Pero ¿qué significa vivir enjaulado? Porque estas cifras que estoy dando, 300 millones de animales en jaulas, 90 millones de animales en jaulas, son cifras que pueden ser abrumadoras. La explotación animal es algo tan amplio y el sufrimiento que causamos a los animales es de tal magnitud que muchas veces es difícil simplemente visualizarlo con estas cifras. Nosotros con nuestras investigaciones precisamente lo que queremos es poner rostro a este maltrato animal, visibilizar la situación de los animales en las granjas industriales. Esta imagen que estáis viendo es de una granja de España
la tomamos junto con la fotoperiodista canadiense Joan MacArthur. En España ahora mismo hay un 68% de gallinas que viven enjauladas. Estamos hablando de 32 millones de gallinas. Sí que es verdad que en el sector de las jaulas referente a la producción de huevo sí que podemos hablar que ha habido avances muy importantes en los últimos años. Desde que Igualdad Animal empezó este trabajo en España en 2017, el 93% de las gallinas estaban enjauladas. Ahora, años después, estamos hablando de un 68%. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero podemos ver ese avance significativo y se debe también lo que estábamos hablando de que hay que implicar a los distintos actores en la sociedad. Una de las metas que cuando iniciamos este trabajo era precisamente implicar a otros sectores como la distribución, supermercados, etcétera, para que a través de políticas de protección animal que se comprometieran a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas, pudiéramos hacer que la sociedad avanzase en ese sentido. Así que respecto a las jaulas en la producción de huevos, todavía queda trabajo por hacer, pero sí que podemos decir que hay un escenario bastante positivo. Todavía España, por daros un dato, es el segundo país de gallinas enjauladas en el ranking, solo por detrás de Polonia. Queda mucho trabajo por hacer, pero sí que podemos hablar de avances esperanzadores en este sector. Hablando de conejos, los conejos, el 99% de los conejos son criados en jaulas en España. También, como os decía, he puesto imágenes suaves, por llamarlo de alguna manera, porque en nuestras investigaciones en la industria de la carne de conejo en España, en la que hemos estado, por ejemplo, durante más de 2 años investigando granjas, hemos podido documentar canibalismo en las jaulas, animales con heridas que no reciben tratamiento veterinario. Hemos visto incluso a una veterinaria estampando un conejo contra un muro delante nuestra, que también nos puede dar un indicador para mostrar hasta qué punto está normalizada la violencia en las granjas industriales o el trato que se tiene con los animales. Y bueno, respecto a la cría de conejos, que también es interesante, porque cuando hablamos de gallinas sí que vemos que hay una transición. Respecto a la industria de la carne de conejo, bueno, no sé si habéis visto las investigaciones, os lo recomiendo, pero podemos ver una industria, simplemente las instalaciones, cómo son las jaulas, las carencias higiénico-sanitarias que hay, la situación de esas instalaciones. Estamos hablando de que es una industria que va a tener serios problemas ante esta normativa y que esperemos que el Gobierno de España tenga un compromiso claro con lo que venga de Europa, porque se está pidiendo el fin de las jaulas para todas las especies y de forma gradual. Y bueno, sabemos cómo operan también los lobbies de la industria cárnica en este sentido y sabemos cómo el lobby de la industria de la carne de conejo estará intentando hacer todo lo posible para que estas normativas, esta legislación, no afecte a su industria. Pero bueno, hay que poner el debate sobre la mesa y poner especial hincapié en lo que está sucediendo en las granjas de conejos, porque estamos hablando que es una situación dramática para esos animales y que una sociedad moderna no puede estar criando animales de esa forma que está sucediendo en las granjas españolas. Y por último, respecto a la investigación de conejos, y también era una reflexión que quería compartir. Lo que hemos visto en nuestras investigaciones, estoy hablando de más de 15 años realizando reportajes de investigación en granjas industriales, alguna de las mayores brutalidades que hemos visto en las granjas industriales han sido grabadas a cámara descubierta. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros investigadores estaban con una cámara y el operario sabía que le estaban grabando. Y en ese contexto de hay una cámara que me está grabando, hemos visto cómo operarios han estampado cerdos contra un muro simplemente porque estaban enfermos. Hemos visto toda clase de brutalidades con trabajadores que sabían que había una cámara grabándoles.
¿Por qué comparto esta reflexión con vosotros y vosotras? Porque esto es un indicador de hasta qué punto está interiorizada la violencia con los animales en un contexto de granjas industriales donde estos animales son mercancías de las que hay que obtener un beneficio económico. Respecto al tema de los cerdos, esta imagen también de España es una jaula de gestación. Creo que tenía el dato por aquí del número de cerdas en jaulas de gestación en España es del 88%. Las cerdas pasan hasta 5 semanas en jaulas como esta, en las que no se pueden mover, no se pueden girar, no pueden caminar. Y esto sucede lo mismo en las jaulas parideras. Esto es lo que llama la industria porcina jaula paridera. También estamos hablando de hasta 5 semanas en la que los animales están en estas condiciones. Es curioso, cuando yo mismo he estado en esas granjas, he tomado estas fotografías también junto con otros investigadores, y es curioso porque cuando estás en estas granjas y ves a los animales en esas condiciones, estamos hablando de cuestiones estándar, legales de la industria. Yo no estoy poniendo aquí cuestiones excepcionales donde la industria pueda responder, no, ustedes están mostrando cuestiones excepcionales que no son representativas de esta industria. Cuando nosotros estamos mostrando las jaulas, como esa paridera, son jaulas perfectamente legales y que son estándar en esta industria. Por lo tanto, como sociedad nos tenemos que plantear si esto es ético, si hay otras alternativas, y también hacernos preguntas: ¿qué dice de nosotros como sociedad cuando estamos manteniendo millones de animales en esas condiciones? Es curioso cómo la industria responde a estas cuestiones diciendo que no, que eso lo hacen porque si no la madre podría aplastar a sus cerdos. Entonces, de repente la industria preocupándose por el bienestar de la maternidad de una cerda, cuando yo no sé, pero la palabra bienestar junto con esa imagen para mí no casa en absoluto. ¿De dónde sale también todas estas recomendaciones o estos avances? Realmente en nuestro trato con los animales y en la legislación que vamos consiguiendo en el bienestar animal son cuestiones graduales que, como todo cambio legislativo en la sociedad, empieza por una cuestión de visibilización de un problema, de llevar un problema a la agenda pública, de que la sociedad organizada empiece a cuestionar que hay una problemática con determinada cuestión, y una vez hay esa fase de sensibilización, de llevar la problemática a la agenda pública, ya esa concienciación puede pasar a distintas fases, como en el caso de la fase legislativa. Y es precisamente donde nos encontramos ahora con el fin de las jaulas. Esto no es una cuestión de que activistas muy implicados o de que ciertas ONGs estén diciendo que haya que acabar con las jaulas en la ganadería. Esto es una cuestión de agencias científicas, de expertos en bienestar animal, de toda la documentación que hay al respecto, y hay cuestiones que como sociedad tenemos que plantearnos si pueden seguir teniendo cabida. Ha sucedido con las regulaciones, por ejemplo, en los mataderos. Cuando hay una normativa que establece que tenemos que aturdir a los animales en los mataderos, eso es un avance de la sociedad a la hora de una sensibilización y de un bienestar animal. He estado en mataderos o he visto mataderos de México, por ejemplo, que estamos trabajando para que haya esa legislación también, donde hay cerdos que pueden estar agonizando durante 10 minutos. Entonces, como sociedad, que avancemos y que haya normativa que vaya acabando con las prácticas más crueles o que ya no tienen cabida en el sentido común de nuestra sociedad, pues son avances, y son avances que solo podemos celebrar como progreso, como avances positivos. Obviamente va a haber resistencia,
porque estamos hablando de industrias muy poderosas, de lobbies muy poderosos que están completamente integrados en las instituciones políticas, en las legislativas, como lo estuvo y como lo está, por ejemplo, el lobby del tabaco, y va a hacer todo lo posible por intentar frenar cualquier avance legislativo que ponga en juego sus intereses económicos. Pero, precisamente, ante una sociedad civil organizada, ante unos consumidores que quieren conocer cómo llegan estos productos al supermercado, qué procesos ha habido, ahí tenemos el poder para competir, digamos, con este Goliat que es la industria cárnica y poder avanzar en ese sentido. Como os decía, bueno, ahora mismo la Comisión Europea, como ha comentado Chema, va a proponer una directiva en la que ya se va a establecer la eliminación gradual de las jaulas en la ganadería, y esto está apoyado por comités de expertos científicos que analizan cómo es la situación de los animales. Realmente que tener animales enjaulados durante toda la vida en jaulas en las que están hacinados, que no pueden desarrollar ningún comportamiento natural, obviamente son necesarios los informes científicos para que avalen todas estas iniciativas y estos cambios en legislación, pero desde luego, viendo esas imágenes, viendo esas jaulas, no hace falta tener un máster en bienestar animal para saber que eso es maltrato animal, y que si estuviéramos hablando de perros, gatos u otros animales, los responsables estarían en la cárcel. Para finalizar, no sé si cuánto ya me estoy excediendo, no me has dado... 3 minutitos. Bien, vale. Pues como reflexión final de esta intervención, que es un poco el horizonte y por lo que estamos aquí, el plantearnos una sociedad sin jaulas, me gustaría citar a Clara Campoamor, porque no se me ocurre un lugar más adecuado para esto que estamos hablando hoy aquí, de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, donde no existan las jaulas. Para mí es un honor estar hoy en esta sala, en la sala Clara Campoamor, y creo que uno de los legados de Clara, cuando dice soy humanista, está completamente conectado con lo que estamos hablando hoy aquí, porque lo que estamos intentando avanzar como sociedad es avanzar hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad más compasiva, hacia una sociedad que deje de enjaular a los animales, porque necesitamos construir una sociedad más compasiva, más humana, donde veamos a los animales como compañeros de planeta y no seres que están a nuestra disposición. En esa sociedad, las jaulas no tienen cabida. Necesitamos avanzar hacia una sociedad donde imágenes como esta pasen a formar parte del pasado. Muchas gracias.